Bien, chicos, disculpen si fue mi internet. O creo que Luján me botó por estar con mi cámara apagada. No, mi, por favor. ¿Qué pasa, Luján? ¿Cómo vas a expulsar el lado poner con mi cámara apagada? No, esa. Con mi internet las justas, Luján. No, yo no haría eso, Miss, porque sé Ya, que bien, usted va a chicos. aportar Chicos, con si la se va el internet, calabazas. por favor, estoy. Ja. Luján, mi laptop está fallando. Justo hoy día Camani se lo va a llevar a arreglar porque el disco duro está fallando. Y aparte, internet la justa. Le he dado duro al laptop, que está pagando. Me se acuerda la factura ya. Bien, bien, chicos. Cualquier cosa me avisa si no escuchan o escuchan un poco entrecortado, me avisan, por favor. Bien, chicos, como te comentaba, hablar de evolución es hablar de una característica del ser vivo, ¿no? Que estudia pues los cambios tanto fisiológicos como morfológicos que sufre la población. La población, pues, antes se pensaba que antes se pensaba que la evolución se trataba exclusivamente del cambio de una especie. Sin embargo, según la teoría es más reciente, que es la sintética, habla que la evolución no se da en una especie, sino se da en cuanto a su población. Cuando la población cambia, pues cambian todos, ¿no? Bien, entonces hablar de evolución es hablar de cambios que sufre, ¿no? Esta población al paso del tiempo. Por ejemplo, dice que la vida apareció en la Tierra hace 3.800 millones de años y a partir de ese momento evolucionó para alcanzar el conjunto de formas vivientes. Se calcula que sobrepasa los 5 millones de especies. A lo largo del tiempo, chicos, han ido pues desapareciendo, extinguiendo ciertas especies porque según pues varias teorías, las especies que hoy en día han quedado son las que han logrado sobrevivir a los cambios del medio ambiente. Obviamente son los más fuertes, se sobreentiende, ¿no? Y también pues aquí participa mucho lo que es también la influencia del comportamiento del hombre bajo este enunciado de extinción. Recuerda que el hombre, según sus comportamientos, sus necesidades, pues ha ido manipulando a los seres vivos para generar este caso de extinción, ¿no? Bueno, vamos a ver las diapositivas. ¿Qué es decir la evolución? Es un proceso natural por el cual ocurren las modificaciones en las poblaciones y la generación. Escucha, ten en cuenta, evolución se da, ¿no?, en una población, no en una especie. Tú me dirás, pero yo leí la teoría de Charles Darwin, Origen de las especies, habla de las especies, mis. Yo que sepa, Darwin es el más reconocido en cuanto a evolución, ¿ok? Está bien. Pero ¿sabes qué pasa? Hace años se modificó la teoría de Darwin, llamada teoría sintética o neodarwinista, planteado por Dobzhansky. Esta teoría modificó la teoría de Darwin, dando a entender que quien evoluciona no es la especie, sino la población. Por eso que hoy en día se considera la población como el principal factor de la evolución. Correcto. Entonces, estas modificaciones se dan pues en las poblaciones y la generación de especies, claro, porque la población está formada de especies a lo largo del tiempo. Características de la evolución, para que se pueda esta evolución, ¿cuáles son sus características? Uno, que es un proceso natural que no se detiene, está en constante cambio y es al azar. La evolución ser vivo es parte de la evolución de los cosmos también. Por ejemplo, mira esta imagen, corresponde a un Archaeopteryx, que viene a ser un animal que tiene características reptilianas como ave. Tiene ambas características. Se dice que este animal pues viene a ser el punto clave de la evolución de cambio de un reptil hacia un ave. Entonces, si nos habla acerca de un resto paleontológico que determina en qué momento evolucionó un reptil hacia un ave, este animal es la huella de ese cambio. Se conoce como el Archaeopteryx, que es el animal que explica la evolución de un reptil hacia un ave, porque presenta pues escamas, presenta alas, ¿no?, y otras características más. Por ejemplo, dientes, mira.
cosa que no hay en aves. Las aves son odontos. ¿Ok? Bien. Algunos antecedentes que habla acerca, pues, de la evolución. Tenemos aquí la teoría del fijismo, por ejemplo. Esa teoría, planteada por Aristóteles principalmente, habla que las especies son invariables e inmutables. O sea, así como apareció la especie, así se ha mantenido durante mucho tiempo. No ha habido evolución, en pocas palabras. Fijismo se refiere a que no ha habido cambios. Así como aparecieron los animales o las especies, así se ha conservado durante muchos años. Y hoy en día lo que vemos siempre ha existido y siempre será así. No hay cambios. Eso plantea la teoría del fijismo. Los seres vivos tienen una escala natural, pero sin embargo habla de escala natural. Darwin decía que siempre va a haber un ser supremo y debajo van a estar los seres menos evolucionados, o mejor dicho, menos, con menos categoría. Por ejemplo, consideraba a Dios, ángeles, hombre, animales, plantas y minerales. O sea, él hablaba de una escala de prioridades en cuanto a su teoría de fijismo. Ellos siempre se han conservado así, ha sido inmutable, ha sido no se puede cambiar, siempre ha sido de esta forma. ¿Okay? Eso se pensaba, claro, antiguamente, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día sabemos que hay una evolución que se da a partir de un punto o un origen común. A partir de un punto de origen común, pues se origina de diferentes especies. Esto es lo que hoy en día se habla, ¿no? Pero antes se pensaba que era así, porque el hombre estaba más arriba que el resto de animales. Esto habla de fijismo. Otra teoría habla de la teoría del transformismo, planteado por Lamarck. Bueno, Jean-Baptiste Lamarck tuvo un apogeo muy, pero muy fuerte, cerca de los años 1822, cuando empezó a plantear, pues, sus teorías. Él antes era un botánico, luego se dedicó a estudiar animales, zoólogo. Creó varias obras, entre las cuales la más importante fue su obra llamada Filosofía Zoológica. En esta obra, la Filosofía Zoológica, él plantea, ¿no?, que la evolución, pues, ¿no?, se ha dado a través de animales, se ha dado a través de cambios modificados por el medio ambiente, los cuales han influido en esta evolución. Los seres vivos cambian y de manera constante. Él es el primero en hablar acerca de la evolución, porque antes se pensaba que no había evolución, todo era fijismo, o sea, todo era tal como apareció, así se conservó siempre. Pero no, el Lamarck decía que no, ha habido cambios. Esos cambios que él había explicado trataba por primera vez temas de evolución. Muchas personas en ese tiempo pues no creían lo que Lamarck decía, como lo trataban como un charlatán, de que planteaba varias obras sobre evolución. Hasta el año de, no me equivoco, 3, si no me equivoco, plantea lo que es su teoría, filosofía zoológica, donde da a entender pues que ha habido cambios, ¿no?, en cuanto a los individuos, que le explica con su ley del uso y el desuso. Vamos a verlo acá. Bueno, está más en la otra diapositiva. Ya bueno, en esta teoría, chicos, él habla acerca de los organismos evolucionan desde los simples a los más evolucionados, los simples a los más complejos, ¿no? Como ves acá en la imagen, mira. Han ido evolucionando a lo largo del tiempo. La vamos a ver en otras diapositivas, ¿ya? Acá no está, qué raro. Ahora, Miss, ¿cómo se puede plantear o cómo se puede comprender la evolución? Pues existen pruebas de la evolución. Para que una persona pueda plantear una teoría, siempre existen pruebas. Las pruebas tienen que cerrar la idea de la evolución. Porque yo no puedo venir a decir, oye, esto pasó hace años y ocurrió así y así es. No, hay pruebas que me tienen que asegurar, que me tienen que ayudar a dar la idea clara de por qué ocurrió esto, ¿no? Empezamos con la anatomía comparada. La anatomía comparada habla acerca de los órganos, ¿no?, que se compara con los animales. Recuerda que hace muchos años estaba prohibido lo que era hacer disecciones en humanos. Por ello se estudió disecciones en animales. El padre de esta prueba es Aristóteles. Le habla de la anatomía comparada. Por ejemplo, hablaba de los órganos homólogos,
¿Qué son los órganos homólogos? Son aquellos órganos que tienen igual estructura, pero diferente función. Por ejemplo, en este caso habla de un punto ancestral, donde a partir de ese punto ancestral han ido las especies evolucionando y según el hábitat han ido cambiando su función ese órgano, ¿no? Pero cuando si tiene un mismo origen embriológico, porque puede que sean vertebrados, pero a lo largo del tiempo, ese vertebrado como la ballena, no ha vivido en la tierra, ha vivido en el mar. Entonces sus aletas, sus extremidades se han modificado a aletas para sobrevivir en el agua. Entonces, desde un punto de origen embriológico, ¿no? Lo cual implica una evolución divergente. ¿Qué quiere decir? De la siguiente manera. ¿Listo? Cuando es evolución divergente, chicos, hablamos de cambios a partir de un ancestro a lo largo del tiempo, donde da una evolución, ¿no? A órganos adaptados al medio ambiente. Por ejemplo, mira acá. Si este es un punto, un ancestro, un punto, de acá van a evolucionar pues varias especies a lo largo del tiempo. El tiempo continúa, ¿no? Y estos, por ejemplo, se vuelven acuáticos, estos aéreos, estos terrestres. Por ejemplo, si hablamos de un ancestro vertebrado, a lo largo del tiempo, este murciélago, su extremidad superior va a servir para volar, su órgano. El terrestre, sus patas, de un castor, para raspar. Y en el caso de la ballena, pues su extremidad superior sirve para nadar, comporta como una aleta. O sea, se modifica el órgano según el hábitat. Todo es según el hábitat. Según el hábitat. Según el hábitat se modifica pues todas las funciones del órgano. A este cambio, desde un punto en común, y de ahí cambian los órganos según el hábitat, se conoce como evolución divergente. Y el órgano se le conoce como órgano homólogo, porque ha nacido desde un punto de origen y a lo largo del tiempo se va modificando. ¿Ya? Un segundo, voy a cargar mi laptop hasta que muera. Bien. Entonces, como te decía, a la evolución divergente se refiere a esto, se refiere a que a partir de un ancestro en común, pues han ido modificándose los órganos para pues sobrevivir, para que ellos puedan sobrevivir en el hábitat que ellos presentan, ¿no? Acá está, por ejemplo, dice la aleta de una ballena y el brazo de un humano, estructuras de quiridio. ¿Qué se refiere? Refiere a que todos son vertebrados, todos. Sin embargo, se ha ido modificando según pues su utilidad, según su necesidad, ¿no? Para volar, para caminar, perdón, para trotar, ¿no? Para nadar, etcétera. Ya son órganos homólogos. Los órganos análogos se entiende por estructuras que tienen la misma función, pero sin embargo no vienen de un ancestro en común. Ejemplo, la ala de una mariposa y la de un murciélago. Ellas pues no son vertebrados, no tienen un ancestro en común, pero sin embargo su función es la misma. La ala de una mariposa sirve para volar y la ala del murciélago también sirve para volar. Pero la ala del murciélago es una extremidad superior. La mariposa, su ala no es una extremidad superior. ¿Te das cuenta? Entonces, acá la estructura es diferente, pero sin embargo, como comparten el mismo hábitat, decimos que su órgano es análogo. Ahora, en cuanto a su evolución, a la evolución se le conoce como evolución convergente. ¿Por qué? Porque no comparte el mismo ancestro. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, mira acá, este topo, ¿no? El topo es un mamífero que su pata sirve para raspar. Este grillo topo es un insecto que su pata también sirve para raspar. Ambos sirven para raspar, o sea que ambos son iguales. No, los órganos cumplen la misma función por el hábitat que ellos tienen y por la necesidad que ellos presentan. Pero, sin embargo, su punto de origen es que ellos no son mismos animales, tienen el mismo ancestro. Este es un mamífero y este es un insecto. Pertenecen a otros tipos de categorías.
¿Te das cuenta? Entonces, a esta evolución se como evolución convergente. Convergente. ¿Ya? Acá hay un ancestro A, acá hay un ancestro A, acá hay un ancestro B. Estas forman especies, pero cuando esta especie comparte en común con esta especie el mismo hábitat, por ejemplo, el hábitat de volar, en este caso, necesidad de volar, ¿no? Entonces, estos órganos que han evolucionado, estos órganos que han evolucionado se llaman los órganos análogos. Pero el cambio que ha sufrido todo esto, conoce como evolución convergente. Pero son de ancestros diferentes, pero comparten la misma función, su órgano. Por eso que le dicen que la evolución es convergente y el órgano es análogo. Ya, bueno, acá lo he hecho un poco desordenado, pero espero que se entienda. Ya. Ojo, el ancestro es diferente. El órgano se llama órgano análogo y la evolución es evolución convergente. Bien, continuamos. Esa es una prueba anatómica, ¿no? Ah, y órganos vestigiales también dentro de anatomía comparada tenemos órganos homólogos, órganos análogos y los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales vienen a ser los órganos rudimentarios, son órganos que carecen de función. Por ejemplo, el coxis, las membranas dictitantes, los músculos articulares, la apéndice cecal, la muela de juicio. Son aquellos órganos que no presentan una función específica en el cuerpo. Si están o no están, igual el hombre puede existir. Se dice, órganos que hace muchos años tuvieron una función, pero por la falta de su uso o por la evolución han ido perdiendo función y han quedado como órganos rudimentarios. Acá, por ejemplo, mira el tercer párpado, que explica que en algún momento lo tuvimos, ¿no? Pero hoy en día ya como hemos evolucionado, ya no se requiere. Ahí ha quedado. Igual la muela de juicio. Igual el coxis, que explica que en algún momento de nuestra vida tuvimos cola. Y esto es la huella de que, pues, es lo que ha quedado de los cambios evolutivos, el coxis. Y según las teorías, explican que este coxis con el tiempo va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque no tiene función. Entonces, de acá a un par de años, muchos años, este coxis ya lo van a presentar a algunos humanos. Porque como tiene función, pues va a desaparecer. ¿No? Son órganos vestigiales, también conocidos como órganos rudimentarios. Ahí está, mira. Por ejemplo, esta parte puedes ver, mira, acá también hay, mira, ¿ves? Los que tuvimos en un momento esta estructura adicional, ¿no? En nuestra oreja, mira. El apéndice retrocecal, el apéndice está. Aquí también en algunos animales como la boa, mira, acá hay una pelvis. ¿Te das cuenta? Y estos son órganos que acá representa la pelvis que ya no sirve, no tiene función, pero todavía lo presenta porque ha quedado como huella de su evolución, pero no tiene función. Igual que la apéndice no tiene función tampoco. Pruebas paleontológicas. Las pruebas paleontológicas pues se refiere a estudios de restos fósiles. Acá habla acerca, por ejemplo, del estudio no solamente de los que son huesos. Acá habla acerca de aquellas huellas que quedan plasmadas en el hielo también, en rocas, por ejemplo. Cuando uno escucha resto fósil piensa que está hablando de hueso. El hueso es una huella, pero sin embargo también puede quedar impresa, ¿no?, en otras estructuras como rocas, como en el hielo. Restos anatómicos, claro, son cráneos, dientes, huesos, es lo que normalmente se estudia un paleontólogo. Pero también puede haber petrificados, ¿no?, en fósiles mineralizados. Las conchas, por ejemplo, los trilobites, que vienen a ser huellas que nos dan a entender que existieron hace muchos años. Por ejemplo, cuando uno habla acerca de las pteridofitas, los helechos, hoy en día tú dices, mis helechos son plantas tal, pero lo que no sabes es que fueron alimento de dinosaurios. Y eso, ¿cómo se llega a pensar eso? Lo que pasa es que en la prueba paleontológica se descubrió que había una huella de una pteridofita plasmada en una piedra. Era tan grande que pues hoy en día han comparado con la pteridofita actual
y no es, o sea, no es el mismo tamaño, pero sin embargo sí cumple las mismas características. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se extinguió los helechos, también probablemente se extinguió los dinosaurios, ya que era su principal alimento, ¿no? Porque lo comparan según los años que ellos han tenido y el periodo jurásico con el cual existieron los dinosaurios. Una prueba paleológica también viene a ser lo que es el, el Archaeopteryx, que descubrieron por su resto fósil, mejor dicho, descubrieron su huella plasmada en una piedra del Archaeopteryx. Por eso que se piensa que era pues el punto de evolución entre el reptil y el ave, ¿no? Acá, por ejemplo, mira, acá está una planta, ¿no? Mira, en una piedra plasmada. Esto se estudia para ver de qué año viene, cuántos tiempos, las características, a quién se parece. Y lo comparan con los seres vivos actuales. Los preservados se pueden conservar, mira, en hielo, en resina, ámbar, como peces, insectos, mamuts, ¿no? Que se han podido encontrar a lo largo del tiempo. Por ello decimos que quizás existieron en muchos años. Hoy en día, claro, lo han recreado, ¿no? Y uno cuando dice mamut ya tiene en su mente que es como una especie de elefante, un peludo, ¿no? Porque eso es lo que nos han querido dar a entender, según lo que han representado de esa huella preservada. Pero sin embargo, no es totalmente como dice, no es. ¿No? Evidentemente que el humano ya pues lo ha cambiado para dar a entender que algo así fue lo que existió hace muchos años atrás, ¿no? Los moldes que son grabados en rocas, ahí está, sedimentarios, ¿no? Ahí se puede haber encontrado, por ejemplo, las medusas de hace 500 millones de años, que eran de diferente tamaño. Claro, esto es una planta, pero también se han encontrado medusas plasmados en una piedra, por ejemplo, ¿no? Y también los helechos que te decía, mira, ¿ves? Los helechos. Bien. Huellas, marcas de pisada en barro, por ejemplo, ¿no? O lava. Ejemplo, pisada de dinosaurios, ¿no? Que dan a entender que en un momento existieron. Esto evalúan pues desde qué año vienen, ¿no? Desde qué tiempo, qué periodo. Fósiles vivientes también, por ejemplo, hoy en día tenemos animales y seres vivos que existen todavía y que se piensa que provienen pues de hace millones de años y han logrado subsistir. Por ejemplo, ahí está el árbol de la ginkgo biloba, que es un árbol pero muy, muy, muy antiguo, que solamente se puede encontrar pues, en ciertos lugares como América del Norte. En Perú tenemos un árbol de ginkgo biloba, solamente uno nada más, un árbol de ginkgo biloba, está ubicado en La Molina. Ese árbol es pequeñito, no es así como lo ves aquí, es pequeñito, pero pasa que según el hábitat se modifica el tamaño. En América del Norte esa ginkgo biloba puede crecer pues muchos metros. En cambio, en Perú es pequeño nada más, ¿no? Pero son fósiles que han vivido, porque según su estudio, hace muchos años existieron y hoy en día todavía existen. Entonces se han podido conservar a través del año, a través de los años, fósiles vivientes. Pero también el lagarto, por ejemplo, también se ha podido conservar sus características. Y algunos peces, pues no. Otra prueba es la prueba embriológica. Esta prueba busca la semejanza entre los embriones desde este periodo, desde esta etapa temprana. ¿En qué se parecía, por ejemplo, el embrión de un pez con el embrión de un reptil, con el embrión de un ave y el embrión de un humano? ¿Desde qué punto empezamos a diferenciarnos? Por ejemplo, mira, en el humano, aunque no lo creas, teníamos branquias. Teníamos branquias, ¿no? Anteriores branquiales, mejor dicho, que en pez y reptil también lo presentan. Pero ¿qué pasa? Que a través del tiempo, las branquias en los reptiles, en peces, en peces, se han conservado transformándose en branquias. Diros branquiales en branquias. En reptiles ha desaparecido. En aves ha desaparecido. En humanos ha desaparecido. En humanos se transformó en pulmón. En aves se transformó en pulmón. En reptiles se transformó en pulmón. ¿Y quién se conservó? En los peces. ¿Desde qué punto se da la diferencia, ¿no? Con los embriones? ¿Desde qué punto empieza a darse esa etapa de cambio?
para así también poder comprender el ancestro, ¿no?, de ese animal. Heike, por ejemplo, plantea la ley de la biogenia, fundamental, que se refiere al estudio de la ontogenia. ¿Y qué estudio de la ontogenia? El estudio del origen, cómo se originó todo, cómo se originó las especies, en una recapitulación rápida y breve de la filogenia, historia evolutiva. Recuerda, una cosa es ontogenia, otra cosa es filogenia. La ontogenia estudia el origen de la especie, y la filogenia estudia la evolución de esa especie. Lo voy a poner acá. Estudia el origen de las especies, cómo se originaron. Este es un punto clave para hablar de la ontogenia. Y la filogenia estudia la evolución de la especie. Chicos, o sea, ahí habla de origen de la especie y filogenia, evolución de la especie. Bien. Otra prueba es la prueba bioquímica. La similitud bioquímica que comparten diferentes seres vivos, pues son rasgos notables, ¿no?, que implica qué tan estrecha, qué tanta relación existía con otros animales, cómo han ido evolucionando. Por ejemplo, las rutas metabólicas en ciertos animales, en ciertos seres vivos, la glucólisis, qué animal lo hace, qué animal no lo realiza. Por ejemplo, las bacterias realizan glucólisis. El humano también realiza glucólisis. Yo te pregunto, si las bacterias hacen glucólisis y el humano en sus células también hace glucólisis, quiere decir que la bacteria es una célula y el humano también tiene células, porque ambos hacen glucólisis, presentan este proceso, y ambos lo utilizan para el mismo fin. ¿Cuál es? Las bacterias hacen glucólisis para obtener energía, y las células humanas también. Entonces, ¿desde qué punto parte, no, el rasgo semejante? Que ambas células van a tener esa finalidad de formar energía. El ciclo de Krebs, el factor RH. Por ejemplo, el factor RH, ¿tú sabes por qué le llaman RH, verdad? Porque se encontró en el mono Mocaco rhesus. O sea, esa especie también tenía el factor RH y también está presente en humanos. O sea, hay una semejanza evolutiva y podemos partir de esta especie Mocaco rhesus, nosotros también, ¿no? Si en ese animal se encontró, pues, el factor RH, que es el antígeno D, en humanos también el antígeno D, quiere decir que nosotros podemos haber evolucionado de ellos, más probable, porque ellos son menos evolucionados que nosotros. Entonces, hay una prueba bioquímica que podría decirnos que nosotros provenimos de ese tipo de monos, porque también tienen factor RH igual que nosotros. Son pruebas bioquímicas, te das cuenta. Pruebas biogeográficas. Bueno, aquí buscan organismos similares. Por ejemplo, mira, este dromedario, ¿no?, y esta llama, mira. Organismos similares, ¿no? Pero sin embargo, se modifica su pelaje, su tamaño, su morfología, dependiendo del hábitat. Para eso se utiliza fundamentos de filogenia, cómo han ido evolucionando a través de la historia, ¿no?, para reconstruir la historia natural de la Tierra y los taxones. O sea, taxones se refiere a las categorías. Si es mamífero, filum, clase, condominio, reino, filum, clase, orden, ¿no? Entonces, ahí habla acerca de cómo han ido o dónde ubicarlos según sus características o parentescos en común. Pero para ello, ¿qué criterios utiliza? Criterios ecológicos, geológicos, poblacionales y genéticos, ¿no? Por ejemplo, el camello y la llama tienen mucho en común, pero hay algo que los diferencia. Por ejemplo, el de acá, su hábitat es obviamente el desierto. El de acá, su hábitat es un clima seco, pero no desértico. En cuanto a su hábitat, por ejemplo, eso es la parte ecológica. El hipopótamo de África y el tapir, mira, se parecen mucho. Entonces, aquí influye lo que es, ¿qué cosa? Influye los criterios de ecología, geología, población y genética. A simple vista, uno cuando ve, por ejemplo, un camello, una llama, una alpaca, una vicuña, no lo puede diferenciar, porque tienen mucho en común. Morfológicamente son similares, pero sin embargo tienen taxones que los diferencian. Bien. Pruebas de biología molecular. En este caso, por ejemplo,
cuando se estudia el cariotipo humano, recuerda que el cariotipo humano, ¿cuánto es? Aquí está. Bueno, no está. El cariotipo humano equivale a 46 cromosomas, que vienen a ser 23. Acá está. 46 cromosomas que vienen a ser 23 pares, correcto. Pero miren los otros animales. Un caballo tiene 64 cromosomas, su cariotipo. Una vaca, 60. ¿No? Y así, mira, cada animal varía, mira, 60, 54 cromosomas, 40 cromosomas un chancho, un perro tiene 78 cromosomas, un gato 38, una gallina 78, el cariotipo cambia. En el humano, 46. En el chimpancé, 48. Mira, se acerca bastante. Por eso que tenemos algo en común, pues. Entonces, el cariotipo humano se refiere a la cantidad de cromosomas que presenta una especie. ¿Por qué decimos 2N? Porque están apareados, 46. Pues siempre decía, chicos, cariotipo humano, 2N. ¿Por qué? Porque podía referirme también a otros animales, también son 2N. Pero humano específicamente es 46. Chimpancé es 48. Recuerda, el ADN, el código genético, es universal. O sea, todos lo tienen, todos, pero varía en la cantidad de cromosomas, nada más. Todos tienen adenina, guanina, citosina, adenina, todos tienen eso. Entonces me dice, ¿qué varía? Varía en la cantidad cromosómica, en su cariotipo. Pruebas de biología molecular, ¿no? También conocidas como genéticas, pues son aquellas que se determina el parentesco en cuanto a la cantidad de cromosomas y en cuanto a la secuencia de su hemoglobina, ¿no? Mira cómo es el de acá, diferente del chimpancé, mira, diferente al de gorila, mira, ¿ves? No es igual, pero sin embargo tienen algunas semejantes, mira, hasta algunos puntos son iguales, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Mira, un humano, un chimpancé y un gorila. La cantidad cromosómica es diferente, pero mira la secuencia parcial, mira su secuencia, o sea, cómo está reacomodada esa proteína. AGGCAT, AGGCCC, AGGCCCC, y acá empieza a cambiar, mira acá, GA, AG, TG, TC, y hay una variación. Pero hay, mira, algunas que sí comparten, como las 4 primeras, mira. Entonces, hay características que nos podrían considerar como semejantes. Bien, entonces esto es la prueba de biología molecular. Las pruebas citológicas, pues a nivel celular, todos los organismos somos procariotas. Todos los organismos, tanto procariotas como eucariotas, tienen algo en común. Todos tienen membrana, por ejemplo, citoplasmas. Ambos tienen ADN. ¿Te das cuenta? O sea, hay características en común. Sí existen características en común. Sin embargo, se entiende que el eucarioto es más evolucionado, ya que presenta otras estructuras como organelas, cosa que en procariotas no hay. Acá no hay organelas, pero acá sí. Pero sí hay unos órganos en común. Membrana, citoplasma, ADN, ribosomas, sí hay en común. ¿Ya? Pruebas citológicas. Bien, ahora, hablar de teorías evolutivas en sí, te decía, son conceptos de teoría, ¿no? Son principios que tratan de explicar el origen y la transformación de las especies en base a su población. Ojo. Por ejemplo, mira, acá tenemos un ser humano, un chimpancé, un gorila, tenemos un orangután, tenemos un gibón y diferentes tipos de animales. Pero sin embargo, si tú te das cuenta, nosotros decimos mono a todos ellos, a la gran mayoría, ¿no? Pero sin embargo, hay características que lo diferencian. Por ejemplo, acá tenemos los famosos prosimios, o sea, antes de ser, de casos simios. Y antropoides que según la teoría pues han ido evolucionando para llegar a ser el hombre. Pero mire, desde un punto en común, prosimios primitivos, y de aquí empieza toda la evolución, mira. Acá los prosimios y acá los antropoides, ¿no? Los que tienen características ya al hombre, muy semejantes, ¿no? El orangután, gorila, pero mira esta rama,
gorila, chimpancé, ser humano, son los más parecidos, ¿no? Entonces, aquí se trata de explicar esto, ¿no? Desde un punto en común, cómo han ido evolucionando o han ido diferenciándose. Bien, vamos a hablar acerca, pues, la teoría lamarckiana, Lamarck. Lamarck, como te decía, pues, en su teoría lamarckiana, él empieza a hablar acerca de la evolución. Toda su investigación, todos sus aportes se basan en su obra principal. ¿Por qué presenta varias obras? De las cuales la principal es la filosofía zoológica. Esta obra, jóvenes, cuando se empezó a leer, empezaron en esos tiempos a entregarse, él empezó a colocar el término de evolución en un lugar donde nunca se habló de evolución. Cuando había personas que escuchaban que él hablaba de evolución, le regalaban libros a esas personas para cambiarle su concepto de qué era evolución. Antes se pensaba que todo era fijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Las personas rechazaron su libro, no querían leer su libro. ¿Por qué? Porque pues era un tema nuevo que ellos estaban escuchando. Nunca se habla de evolución. Pero él trata de explicar qué era la evolución en esa obra, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama su teoría? Se llama La herencia, los caracteres adquiridos. ¿Y eso está plasmado en qué obra? La obra de filosofía zoológica. ¿Cuál era su postulado de Lamarck frente a la evolución? Decía que los seres vivos sufren transformaciones graduales, adquiriendo nuevas características, el cual será transmitida a la descendencia. Esta teoría que él explica sobre las jirafas, por ejemplo, es una teoría donde hoy en día pues ha sido negada, ¿no? No fue de esa forma. Pues sin embargo, él fue el primero en hablar de evolución y hay términos que sí se aplican hasta hoy en día. Vamos a verlo. Acá, por ejemplo, él decía que los cambios que sufría un animal a través del tiempo por su necesidad permite que sus futuras descendencias desarrollen esta característica. Por ejemplo, el crecimiento del cuello de las jirafas, ¿no?, permite que la descendencia de esas jirafas también ya tengan el cuello largo. Pero tú sabes que eso no es cierto. Por genética sabemos que los cambios que sufre el individuo genéticamente no se modifican, son estables, se mantienen. Por ejemplo, ¿no? Si tú eres de color de cabello negro y te pintas un color rubio, tus hijos no van a salir rubios, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, los cambios que se pueden presentar en una especie tienen que ser originados a partir de su genética, no a partir del medio ambiente. El medio ambiente puede influir, sí, pero sin embargo, genéticamente son estables, no se cambian, ¿ya? Es como si, por ejemplo, alguien me dice, sabe, yo quiero ser alto. Mi papá mide 1,50 m, mi mamá mide 1,50 m y mis abuelos igual. Yo quiero estudiar natación, quiero estudiar básquetbol. Pasan los años y tú mides 1,75 m. ¿Qué pasó? ¿Tus hijos van a ser igual? No, pues tus hijos van a tener la misma información genética que tú tienes. Externamente, tú puedes haber crecido bastante, pero tus hijos no van a crecer como tú, porque ellos van a tener la genética de sus abuelos, de sus padres. Entonces, no cumple la ley de la teoría de Lamarck aquí. Pero él decía que sí, se daba así esa forma, ¿no? Por eso que las jirafas de hoy en día de cuello largo vienen por esa característica, porque también modificaron su cuello y eso se pudo transmitir a la descendencia, ¿no?, según Lamarck. Luego eso se rechaza. Dice, las jirafas de cuello corto estiraban sus cuellos para poder alcanzar las hojas. Eso hizo que su cuello se alargara. Eso hablaba Lamarck, ¿no? ¿Pero en qué se apoyaba Lamarck, ¿no? Decía que, según su ley, decía que la influencia del medio ambiente, ley del uso y desuso, ¿no?, que habla acerca de que los órganos que se usaban se desarrollaban más que los que no se usaban. La necesidad de estirar el cuello era pues un acto o una acción necesaria para sobrevivir y alimentarse. Esa necesidad lo llevó a que el cuello se estire, y por ello la descendencia ya nace con el cuello estirado. Ley del uso y el desuso. El uso frecuente del órgano hace que esta evolucione, decía él, ¿no? Y el uso de unos órganos no.
Esto se cumple para algunos casos en humanos, claro, el apéndice, por ejemplo, ¿no? Dice que antiguamente tenía una función, con el tiempo dejó de funcionar porque ya no se requería. Entonces, por eso es que el apéndice es un órgano vestigial rudimentario, no tiene función hoy en día. Con el tiempo quizá desaparezca, de el uso y el desuso, ¿no? Una cosa sí se cumple, lo que decía Lamarck. Ahora, Lamarck no pudo cerrar toda su teoría porque había limitaciones que no le permitían explicar algunas cosas. Por ejemplo, las características adquiridas por la necesidad no se heredan, sino están en el ADN del organismo. Es que en ese tiempo de Lamarck, chicos, no existía genética. No existía un médico que te diga, no, que la herencia está haciendo, no existía eso. Por lo que eso fue su limitación. Él explicaba superficialmente, morfológicamente, lo que veía, pero había algo más ahí. Eso ella era la genética. Y él no lo pudo explicar porque su tiempo no es la de genética. Si recién aparecía el término de evolución, genética todavía ni siquiera aparecía ese término. Entonces, por eso él no pudo explicar muchas cosas. Esa era su limitación de Lamarck. Luego aparece en el año de 1859 la teoría darwiniana. Esta teoría darwiniana fue apoyada por Russell Wallace. Russell Wallace, al igual que Darwin, también hizo viajes. Si no me equivoco, fue en el archipiélago y Darwin fue en las Islas Galápagos. De manera paralela, cada uno hizo una investigación que al final, pues, generaron una sola idea. Los aportes de Russell Wallace permitieron a Darwin concretar su teoría, ya que lo que él decía tenía mucha aceptación. Y aparte, Darwin también lo analizó y se dio cuenta que estaba en lo correcto. Entonces, apoyó su teoría de Russell Wallace. En la obra llamada El origen de las especies a través de la selección natural, Darwin plasma esta obra luego de 20 años de haber recorrido con su barco Beagle las Islas Galápagos. Él visitó pues varios lugares, varias islas, varios lugares donde descubrió, observó, anotó, investigó cómo los animales pues tenían mucha influencia en sus modificaciones según el hábitat también, ¿no? Él decía que los animales pues que eran más fuertes o sobresalían más en una población eran los que se iban a cruzar entre ellos, los más fuertes, y entonces iban a evolucionar. En pocas palabras, el más fuerte es el que sobrevive y el que no, pues, evoluciona y muere. Él habla por eso de la selección natural como punto clave de su evolución, de su teoría evolutiva, ¿no? ¿Qué hablaba en su postulado Charles Darwin? Decía que la naturaleza actúa sobre la variabilidad de la descendencia en una población seleccionando al más apto, al más fuerte. Por ejemplo, cuando él quiso aplicar la teoría de Lamarck, ¿no? Para corregirlo, porque él sí apoyaba la teoría de Lamarck hasta cierto punto. Luego, él pues dio su punto de vista que quizás no pudo ser así, fue así. ¿Qué decía Charles Darwin? Charles Darwin decía que Lamarck hablaba acerca de las jirafas, correcto. Sí hubo jirafas de cuello corto, ahí está. Pero también, decía Darwin, que había jirafas de cuello largo, ¿ves? Y por la necesidad, las jirafas de cuello corto, pues ya no alcanzaban a los árboles más grandes, iban muriendo. Solamente se quedó la especie de cuello largo, el cuello corto todas murieron. Solamente permaneció, pues, los más fuertes, lo que necesitaban, lo que podían llegar a esa planta, a ese tamaño de planta. Si te das cuenta, él lo acerca a su teoría y lo aleja la de Lamarck, la del uso y el desuso, ¿no? O la herencia adquirida a través del tiempo. Él no aplica eso aquí. Él aplica según su teoría que los más altos, los de cuello más largos son los que van a sobrevivir, los de cuello corto son los que mueren. Él aplica su selección natural desde aquí. Desde aquí le aplica la selección natural. ¿Pero en qué se basaba? Darwin se basaba, chicos, en que la selección natural nace de una selección artificial, donde solamente cuando se hacía experimentos de animales, ¿no? Se rescataba el carácter más necesario de cada animal, el más fuerte, por decirlo así. Y solamente entre ellos se daba la evolución, ¿no? Pero Darwin lo cambió a selección natural, donde decía que la naturaleza era la que influía en determinar quién vive y quién no vive.
¿Te das cuenta? La selección artificial es manipulada por el hombre. El hombre hace que ciertos animales se queden con esta característica. Por ejemplo, sabes que los perritos de raza se cruzan y salen perritos criollos, ¿te das cuenta? Pero hay perros de raza pura que se cruzan y crean otra raza pura. Es una selección artificial, porque solamente se queda con la carácter más fuerte de cada animal. Darwin decía que lo mismo ocurre con la naturaleza, pero es la naturaleza quien determina quién se queda con ese carácter, quién es el que permanece y quién muere, decía Darwin. A ver aquí. En esta teoría sostiene que la alta fecundidad conlleva la lucha por la supervivencia entre los integrantes de la misma especie y su ambiente, trayendo como consecuencia sobrevivencia y más apto. O sea, puede haber muchos individuos con las mismas características, pero siempre va a haber características más fuertes que otros. Entonces, los cuales solamente el carácter más fuerte y necesario es el que va a permanecer. Población adaptada y los menos aptos mueren. Darwin, cuando viajó a las Islas Galápagos, dos cosas le llamó mucho la atención. Uno, el tipo de pinzón que presentaba algunas aves, el tipo de pico. Él se dio cuenta que el tipo de pico en cada ave variaba según el hábitat, según el lugar, y según su alimentación. Por ejemplo, estos picos de acá sirven para romper semillas. Estos picos de acá tienen otra función. Entonces, el tipo de alimentación también permitía modificar el animal en cuanto a su pico, ¿no? Por ejemplo, hay picos que pueden ser así, por ejemplo, así. Hay otros que son así. Hay otros que son así como este. Hay otros que son así. Entonces, el pico varía según el tipo de alimentación, decía Darwin, ¿no? Él estudió 13 tipos de pinzones o picos, 13, lo que llamaron más su atención. Y también estudió, pues, los caparajones de las tortugas. Eso fue lo que más le llamó la atención en cuanto al tamaño. Ahora, esta teoría de Darwin presentaba limitaciones. ¿Y qué limitaciones? O sea, lo que Darwin no pudo explicar en su teoría. No explica el origen de la variabilidad, el por qué, desde qué punto se hace ese cambio, desde qué punto. Con el aporte de Mendel, esta explicación hubiera sido perfecta. La idea de Darwin con Mendel, habían creado una teoría perfecta. ¿Y sabes qué pasa? Cuando Mendel estaba jugando con sus alverjitas para crear las leyes mendelianas, ¿no? Darwin ya estaba viajando a las Islas Galápagos. En pocas palabras, si Mendel y Darwin se hubieran conocido, ¿qué cosa no hubieran creado? Porque Mendel ya tenía las bases de la genética y podía fácilmente ayudarle a Darwin a tener una idea más clara de acerca de la evolución, porque Mendel ya hablaba de herencia. Pero sin embargo, Mendel era un simple monje austriaco, no tenía estudios, aportes en ciencia. Lo que él hizo fue algo experimental. Su investigación no llegó a los oídos de Darwin. Pero cuando muere Mendel, sus aportes sí concretan la idea más clara de la evolución, porque se junta con la teoría de Darwin cuando sí había muerto, pero más adelante todavía. Por eso es que Darwin se limitaba en algunas cosas, ¿no? Se limitaba porque no había una explicación clara, porque ahí no se conocía qué era el gen, no se conocía qué era la genética, no se sabía qué era herencia. La herencia hoy en día puede explicar esto, ¿no? ¿Quién explica esto? Crossing over. Crossing over permite que una misma especie presente características diferentes, ¿sí o no? ¿Por qué crees que tú eres diferente a tu hermano? Pero nos parecemos, sí, pero no son iguales. ¿Quién explica eso? Crossing over. Porque para cada gameto se hace un crossing over diferente. Eso ocurre en el paquiteno. Eso no puedo explicar. Ese conocimiento no lo tenía Darwin. Porque para que eso se plantee hoy en día ha pasado muchos años.
Entonces, por eso es que Darwin también tuvo sus limitaciones, ¿no? No pudo explicar el origen, la variabilidad de las especies. Hoy en día sí se sabe. Se sabe que es por el paquete en el crossing over. El mutacionismo, también llamada teoría mutacionista o mendeliana, fue planteado por Hugo de Vries. Hugo de Vries utiliza el término de mutación como principal cambio de evolución. En esta teoría, Hugo de Vries fue el que volvió a sacar el aporte de Mendel. Cuando Mendel hizo sus leyes mendelianas, sus aportes en genética, nadie lo escuchó, porque no era un científico reconocido. Creo que tampoco su investigación llegó a oídos de Darwin. Cuando Darwin en ese tiempo tenía muchos seguidores, ya que su abuelo, mejor dicho, su abuelo, don Erasmo Darwin, había hablado también acerca de evolución, pero no tenía investigaciones similares a la de Darwin. A Darwin le nació estudiar evolución por su familia, que también había hablado de evolución, pero no se asemejaba mucho en sus investigaciones entre ellos, ¿no? Entonces Darwin era muy reconocido en este campo de la ciencia. En cambio, Mendel no. Cuando Darwin escuchaba que alguien había hecho investigación, como Russell Wallace, al toque llegó a sus oídos y empezó a estudiar también lo que Russell Wallace había aportado. Pero ¿sabes por qué no se escuchó el caso de Mendel? Porque Mendel no era un científico reconocido, era un simple monje. Pero quien sí pudo escuchar sus aportes de Mendel fue Hugo de Vries. En 1900, Hugo de Vries va a desarchivar el estudio de Mendel. Cuando Mendel muere, Mendel no era nadie. Sus aportes habían sido presentados, pero habían sido archivados. Cuando Hugo de Vries empieza a dar aportes en genética, se recuerdan que había alguien que había hablado también de genética. Entonces sacan los archivos antiguos y descubren que Mendel, ya cuando se había muerto, tenía aportes en base a genética mucho mejor explicadas que la investigación de Hugo de Vries. En pocas palabras, Hugo de Vries es el que va a volver, ¿no?, a sacar a la luz el aporte de Mendel. Entonces, Mendel ya había dejado sentadas las bases de la genética, cosa que Hugo de Vries, al leer su teoría, sus aportes de Mendel, se dio cuenta pues que tenía razón en muchos aspectos. Sin embargo, también dio sus aportes. Hugo de Vries utilizó a una planta llamada me fue el nombre. Hugo de Vries explicó su teoría mutacionista con una planta llamada, ya me acordé, Oenotera lamarckiana. Con esta planta, él explica el tema de mutación. Por ejemplo, mire acá. Tenemos una planta llamada la Brassica oleracea, que es la famosa planta mostaza salvaje. A partir de esta planta, se ha ido creando el col rábano, los repollitos de Bruselas, el repollo, el coliflor, brócoli y la berza. Estas plantas han surgido a partir de un punto en común. Él decía que las plantas pueden mutar en cuanto a sus cambios de manera acelerada. El tema de mutación no está descartado en las teorías. Sí, es un aporte, pero es una mutación gradual. En cambio, Hugo de Vries decía que la mutación era un cambio drástico. Sí o sí mutaban. ¿Cómo se dio cuenta? Cuando se plantó la Oenotera lamarckiana en un cierto lugar y produjo semillas, esa esas semillas fueron llevadas a diferentes lugares. Se supone que al ser semillas iban a crecer las mismas semillas de una planta, iban a crecer en cualquier lugar de la misma forma, pero no fue así. Se modificó. En un continente A creció de un tamaño, de una forma, y en el otro continente B creció de otro tamaño y de otra forma. Él habla acerca de una mutación.
¿Cómo es que rápidamente cambió todo esto, ¿no? Se supone que tienen que ser como los progenitores, ¿por qué creció de un tamaño diferente? Pero aquí influía pues el medio ambiente, influye la tierra, influye la presión, la gravedad. Y eso es lo que él no, pues, no anotó en su investigación. Hugo de Vries decía que la mutación era el motor de la evolución. Hugo de Vries opacaba, decía que no existe selección natural. O sea, en pocas palabras, no apoyaba la teoría de Mendel, perdón, de Darwin. No es selección natural, simplemente son mutaciones lo que han sufrido las especies, por eso que han cambiado. La planta Loteria lamarckiana, por mutación, originó nuevas especies, se modificaron. Eso es lo que habla, pues, Hugo de Vries en su teoría, al hacer experimentos con la Loteria lamarckiana. Ahora, las limitaciones de Hugo de Vries, sus limitaciones, qué cosa no puedo explicar, fue que no todas las mutaciones causan evolución en las especies, ¿sí o no? Las mutaciones también pueden causar desórdenes genéticos, generando enfermedades. Eso es lo que él no pudo explicar. Él decía que la mutación sirve para la evolución, ¿ok? Pero no se dio cuenta que todas las mutaciones no son para la evolución, sino que también pueden originar cambios drásticos, pero cambios para enfermedades. ¿Te das cuenta? Entonces, eso habla el famoso Hugo de Vries. Chicos, hasta ahí antes que si me duerman. Voy a hacer preguntas. Ya, vamos a hacer preguntas. A ver, chicos, hacemos preguntas. ¿Quién apoyó la teoría? Perdón, Darwin, ¿de quién, de qué personaje le sirvió para completar su teoría de origen de las especies basada en selección natural? ¿Te escucho? Darwin utiliza el apoyo de un personaje para cerrar la idea de selección natural. ¿Quién fue ese personaje? ¿Te escucho? Excelente, Farfán. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Lamarck? No. Wallace, claro, Russell Wallace. Russell Wallace te decía que no era paralela también, hacía investigaciones similares a lo de Darwin, pero él viajó a otras islas para también investigar sobre eso, ¿no? Cuando el tema de evolución aparece planteado por Lamarck, se empieza a crear pues diferentes personajes con esta gran idea de descubrir cómo se dio la evolución. Todo parte desde Lamarck. Lamarck es el pionero en la evolución. Hablamos de evolución, no puede faltar Lamarck en el tema. ¿Ya? Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina la prueba evolutiva donde vemos órganos homólogos, órganos análogos y órganos rudimentarios? ¿Cómo se llama la prueba evolutiva donde vemos órganos homólogos, análogos y rudimentarios? Muy bien, Farfán, Toledo, anatomía comparada. Excelente. Pregunta, ¿qué tipo de órgano presenta la evolución convergente? ¿Qué tipo de órganos presenta la evolución convergente? Lo dije en una imagen, lo dibujé. ¿Qué tipo de órganos presenta la evolución convergente? Muy bien, órganos análogos. Y la evolución divergente, homólogos. Por ejemplo, ala de una mariposa y ala de un murciélago. ¿Qué tipo de órganos son?
¿Qué tipo de órganos serían? Ala de una mariposa y la de un murciélago. ¿Qué órganos son? ¿Qué tipo de órganos? Análogos, claro. Eso se debe a que no comparten el mismo origen, pero sí la misma función. Correcto. Muy bien. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Pregunta. Me olvidaba un gran aporte. En la teoría de Darwin aparece el estudio de las poblaciones en base a sus cantidades variables, planteado por Malthus. Darwin toma los aportes de Malthus en cuanto a la población, diciendo que si había más alimento, había más población. Si había menos alimento, había menos población. La alimentación o el alimento influía mucho también en la cantidad de individuos que podía existir. Ahí hablaba de unas proporciones, ¿no? Al hablar acerca de Malthus, estas proporciones pues permitían explicar también algunas características que se basaban en su teoría, porque la alimentación influía mucho pues en la cantidad de individuos que iban a luchar por conseguirlo, y obviamente el más fuerte iba a sobrevivir, ¿no? Entonces ahí también se basaba en los estudios de Malthus en cuanto a la alimentación para la población, ¿ya? Bien, otra pregunta. ¿Qué prueba evolutiva habla acerca de el cariotipo humano? A ver, ¿qué prueba evolutiva habla acerca del cariotipo humano? ¿Escuchó? A ver, ¿resto qué dice? Biología, prueba molecular, ¿verdad? Aquí está, prueba molecular. Molecular o genética. Bioquímica es RH, glucólisis, ¿no? Componentes químicos. Bien, vamos a hablar acerca ahora de la última teoría. Se llama la teoría sintética, teoría moderna o teoría neodarwinista. Esta teoría, chicos, es la última teoría y de mayor aceptación. Aquí, por ejemplo, se toma en cuenta 3 aportes. Acá lo voy a anotar. Teoría darwiniana, más leyes mendelianas, más genética moderna. Estos tres aportes crean la teoría sintética. ¿Por qué le dicen sintética? Porque sintetiza otros aportes. Son aportes combinados.
darwiniana, leyes mendelianas y la genética moderna. ¿Quién es el principal representante? Theodosius Dobzhansky. Él va a crear la teoría sintética o neodarwiniana, o neodarwinista. ¿Ya? Su obra principal, la genética y el origen de las especies. ¿Ya? Mira qué ideas plasmaba. La natural deriva que son cambios en los genes, migración, mutación. Esto aparece porque ya toman la investigación de Mendel. ¿Tú crees que esto había tomado Darwin? No, pues, porque Darwin no sabía de la existencia de la genética. Pero bueno, de los años se hacen mejores aportes, ¿no? Y pues se crea una nueva genética, un nuevo avance científico. Postulados. La evolución es el cambio de la posa génica. ¿Qué es la posa génica? Es un conjunto de alelos o de información genética que presenta una población. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo en el aula, tengo 26 alumnos, una población, ¿correcto? Oleg tenía ojos verdes, cabello rubio. Hartnick, cabello rizado, ojos celestes. No sé, decir, ¿no? Y un alumno, y otros alumnos igual. Todo ese conjunto de información, de ojos celestes, ojos verdes, cabello rubio, cabello rizado, y todas las características que encuentren en una población, al conjunto de esa información se llama posa génica, porque es un conjunto de alelos que presenta una población. Entonces, él decía que la evolución es el cambio de la posa génica. Si esta población, sus alelos sufrían cambios, ¿no? Se me hablaba acerca de que se está dando una evolución, pero una evolución más avanzada, porque no es la especie, sino es toda la población que está modificándose. La variación genética, ahí está, de una población, surge el azar, claro, porque si está con todos esos alelos, imagínate que una persona de ojos verdes se case con su compañero de población de ojos negros, entonces va a haber una recombinación al azar y va a originar nuevos individuos con ese tipo de información recombinada. Y ahí apoya lo que es el crossing over. Recuerda que la característica que aparece en un individuo es al azar, no determinada, sino, por ejemplo, ¿no? Tú dices, no tiene ojos verdes, yo no. Es que es al azar. Y depende del crossing over. Pero somos formados del mismo papá y misma mamá. Sí, pero es al azar, es el azar. Crossing over no te dice, bueno, como papá tiene ojos verdes, todos igual tienen ojos verdes. No, es al azar. ¿Ok? Ahora, ¿qué cambios se podrían manifestar aquí? Los cambios que se pueden presentar en una población se puede ver a varios factores. Por ejemplo, uno, aparte del crossing over, variación genética, es el aislamiento geográfico. Cuando las poblaciones con especies similares se distribuían a lugares diferentes, ¿no? Podían generar cambios reproductivos, porque al irse a poblaciones diferentes, lugares diferentes, estas poblaciones sufrían cambios que luego de un par de años, cuando vuelvan a encontrarse, que no se pueden reproducir entre ellos, porque serían modificados. Entonces, aislamiento geográfico, la separación de esas poblaciones, podría originar que con el tiempo, esos cambios permitan que ya no se pueda reconocer con la misma especie, que ya no va a haber reproducción entre ellos, porque algunos cambian, ¿no? Y sus mismos gametos no se van a reconocer como si fuesen las mismas características de diferencia. El aislamiento reproductivo también, no se pueden reproducir. Recuerda que la selección natural de Darwin está ligada a la genética de poblaciones. Es lo que explica aquí la teoría sintética. ¿Por qué? Porque se considera el aporte de Mendel como principal factor para explicar la teoría de selección natural. Hay la posibilidad ¿qué dice? A ver. Pues claro, no me pongas cosas raras, ¿ah? A ver, voy a leerlo. Voy a leer en voz baja primero, no es que es una barbaridad, vamos a leerlo.
Ya sí, voy a leer en voz alta. Está pasable. A ver. Miss, hay la posibilidad que digamos, Marta y José son pareja, ¿ya? Y pueden tener hijos. El primero que se parezca a Marta, todo, su parecido, cara, nariz, labio, cabello, ojos, todo. Pero es varón, ¿ya? Y nace Josefa, que es igual, pero ahora el padre. Ah, puede que sí, pero siempre va a haber rasgos del otro progenitor. Por ejemplo, ¿no? Eh, en este caso puede producirse un individuo con rasgos similares a su mamá, ¿no? Pero sin embargo, te faltó Sambo, dice, ay, se pasa. Pero sin embargo, puede haber rasgos diferenciales. Lo que pasa es que los progenitores ambos van a aportar su ADN, pues, su información genética. Entonces siempre va a haber un rasgo que lo diferencie. Puede ser muy parecido, sí, pero no va a ser idéntico. ¿Por qué? Porque ahí influye el carácter del padre. Sí, puede parecerse en color de ojo, color de piel, color de cabello, textura, pero algo varía siempre, algo varía. Como te digo, esto es al azar y toma el carácter más fuerte en este caso. Sí puede darse, pero no es preciso, difícilmente. Yo tengo, por ejemplo, personas que dicen, yo soy idéntica a mi mamá, porque algunos dicen así, soy idéntica, sin embargo no es así. En genética no es idéntico, a menos que sea su gemelo idéntico. Es difícil mencionarlo de esa forma. Bien. Entonces, como te decía, la selección natural está ligada a la genética de poblaciones, ¿no? A cambios. Ahora, limitaciones. Circunscrito a la interacción de genes y falta una visión integral. Bueno, la interacción de genes, chicos, influye mucho en estos cambios. Recuerda que al interactuar genes nuevos con genes pues propios de la persona, van a originar que salgan personas parecidas, más no idénticos. Esto de la genética es un campo muy, muy, muy profundo para poder estudiarlo. Sin embargo, hasta hoy en día hay muchos temas que han quedado en el aire libre. No se puede determinar en sí el por qué es al azar. Por eso te voy a recomendar una película que veas. Mira, acá lo voy a poner en todos para que lo puedan ver. Esta parte de aquí, hay una película buena para explicar esta parte de acá. Se llama así. Ahí se llama la película. Gattaca. ¿Y qué es eso? Guanina, adenina, timina, adenina, citosina y adenina. Son bases nitrogenadas. Son bases nitrogenadas. Es una película bonita. O vais a pensar, no, debe ser algo científico. No, no, es una película de una persona, un chico que enamora a una chica. Es una película bien bonita. Pero habla todo sobre ADN. El tema principal es el ADN y el por qué los hijos salen así, el por qué, ¿no? Es bonito. En la película Gattaca se puede entender el por qué nunca lo natural supera lo artificial. Nunca. ¿No? Nunca, nunca, nunca existe la persona perfecta. Así se ha creado por el hombre, no hay persona perfecta. Todos tienen sus debilidades. No, no hay un carácter que predomine al otro. No hay. Aunque no creas, Darwin se equivocó también bastante en su teoría. Por eso que aquí en la teoría neodarwiniana se corrige eso. Darwin pensaba que quien evoluciona es la especie, no es así. Quien evoluciona es la población. Pues hay muchas cosas que te quedan como clavos sueltos. Mecanismo de evolución. Es eso mismo, la especiación, por ejemplo. La especiación es un proceso por el cual se forman nuevas especies a partir de una especie ancestral. A través del tiempo, ¿no? Se puede generar nuevas especies. La especiación es un proceso por el cual se forman nuevas especies a partir de una especie ancestral, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira esta generación de un oso panda, ¿no? De osos diferentes.
Es un decir, ¿no? Pero bueno, la idea es esta. Entonces, es un proceso en el cual una especie nueva a partir de especies ancestrales, ¿no? Un mecanismo de evolución. Otro, la especiación alopátrica. Ojo, hay dos tipos de especiación. Alopátrica y simpátrica. Mira, primero entendamos bien el término. Proceso por el cual surgen nuevas especies a partir de una especie ancestral. ¿Ya? Hay dos tipos de especiación, la alopátrica y la simpátrica. La especiación alopátrica, por ejemplo, se refiere cuando los miembros de una población tienen un aislamiento geográfico, luego un aislamiento reproductivo y finalmente un aislamiento genético. Por ejemplo, un aislamiento geográfico es cuando por ejemplo, separa la población, lo separa, generando ahora dos poblaciones. Y a lo largo del tiempo, cada una va a evolucionar de diferente manera. Por ejemplo, los de acá no van a crecer igual que los de acá. Van a modificarse. Mira, acá el río hace que se separe la población. Cuando pasa el tiempo, los de este lugar, acá por ejemplo, acá, elemento población original, los de aquí van a, quizás en esta parte hay más sol, no sé, ¿no? Hay más sol o hay otra característica y acá es otra característica. Entonces, los de acá se van a adaptar a ese tipo de ambiente. Los de acá permanecen igual que el anterior, ¿no? Estos se modifican. Con el tiempo, estos de aquí, si logran encontrarse con los anteriores, ya no van a poder reproducirse, porque su cambio, ¿no?, ha hecho que no se reconozcan con la misma especie, no habrá atracción, porque son diferentes. Aislamiento reproductivo. Y genético, porque para que se puedan la fecundación, tiene que ser óvulo de un animal, ya no es de una especie, y genéticamente, porque ya no se reconoce como los mismos gametos, son especies diferentes. O sea, tres tipos de elementos: geográfico, reproductivo y genético. Es una especiación alopátrica, ¿no? Especiación simpátrica, cuando los miembros de una especie son un aislamiento ecológico, luego un aislamiento reproductivo y finalmente un aislamiento genético. Mira, acá parte desde ecológico, aquí anteriormente partía geográfico, ¿verdad? En cuanto al aislamiento ecológico, o sea, el lugar donde se encuentra, ¿no? A los cambios que van a surgir en ese lugar, a diferencia de aquí, que es la población original, acá ya se modifica. Acá que se puede modificar, por ejemplo, su pico, el tamaño del caparazón, en el caso que sea tortugas, ¿no? Hablo de especies diferentes. Su conducta, el hábitat, se modifica. Disculpen, mi internet está a las justas. Próxima semana va a estar mejor ya, porque hoy día lo iba a arreglar.
En cuanto a la... Uy, ¿se escucha bien? Se escucha entrecortado. Tal vez, ¿me escucha bien? Sí, le escucha a mí. Chicos, Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. ah, ok, ok. En la divergencia genética se refiere a que una vez modificado genéticamente los animales, se plantea un elemento reproductivo, ya que genéticamente, como te decía, estos pues ya no se pueden identificar como la misma especie que los iniciales. Por tal motivo, sus gametos no son reconocidos y no se da descendencia de esta especie, sino que cada uno ya crea, pues por su parte, una diferente población, ¿no? Elemento reproductivo. Elemento genético, pues cuando obviamente las características ya son diferentes, acá no se puede reproducir, aquí cambia de hábitat, es el original. Ya, es en ese orden, es en ese orden. Patrones de evolución. Bueno, la patrón de evolución es la de extinciones en masa. No sabemos que a lo largo del tiempo, 1.500 a 15 millones de especies. El 99% de ellas se han extinguido hasta la actualidad. Ya no hay esa especie. ¿Qué factores implica esto? Medio ambiente, calentamiento global, clima, hábitat. De las 5 extinciones que existieron, las más importantes fueron en el Pérmico, pregunta examen, en el Cretácico. Son las dos más grandes extinciones. En el Pérmico, hace 250 millones de años, el Cretácico, hace 65 millones de años. Pérmico y Cretácico, los dos principales extinciones. La reacción adaptativa se refiere cuando se puede dar cambios o originar nuevas especies de manera rápida, ¿no? Por pocos millones de años. Por ejemplo, mira acá. Desde un animal, un punto, se han originado diferentes tipos de animales, ¿sí? Pero esto ha sido de manera rápida y acelerada. Entonces, como reacción adaptativa, estos cambios acelerados que sufre una especie a lo largo a pocos millones de años que ha aparecido, ¿no? ¿Y esto qué se debe? Según Darwin, esto se debe al tipo de alimentación, al tipo de hábitat, que influye en las modificaciones. Por ejemplo, cuando Darwin habló acerca de los pinzones, él decía que para que cada ave tenga un pinzón diferente, o sea, un pico, es porque cada ave se alimenta de diferente cosa. Pero cuando él lo estudió, se dio cuenta que esas aves provenían de un cierto punto. De ahí han ido, pues, migrando. Al punto donde han migrado, no han encontrado el mismo tipo de alimentación desde el punto de origen. Entonces, han tenido que modificar su pico para poder sobrevivir alimentándose. Al igual, aquí también, la reacción adaptativa refiere a la evolución que han hecho muchos animales para adaptarse al medio donde se encuentran. Es un tipo de cambio más acelerado, la reacción adaptativa. ¿Ya? Ya bueno, esto es lo que te expliqué hace rato, la evolución convergente. Especies diferentes originan especies semejantes en cuanto a su función. Ejemplo, el pez primitivo originó al tiburón, que se asemeja a la ballena, que se originó de un mamífero. Quiere decir que en evolución convergente hablamos de órganos análogos, porque al compartir el mismo hábitat, que es el hábitat marino, pues sus órganos se modifican para subsistir en este caso en el agua. Sin embargo, no todos son peces, pero sí se adaptan de la misma forma porque viven en el mismo hábitat. Evolución convergente, órganos análogos.
La coevolución se refiere a dos especies diferentes que evolucionan conjuntamente por sus dependencias, de manera paralela, en pocas palabras. Depredador y su presa. Las presas son menos aptas, las presas menos aptas mueren y las más aptas sobreviven, ¿no? Cada quien evoluciona a su manera gradual, pero sin embargo siempre va a haber una población más fuerte que otra. La coevolución se refiere a que cada animal ha ido evolucionando en su especie, en su población, mejor dicho, pero ambas se diferencian, pues, en su fortaleza, ¿no? Por ejemplo, ha evolucionado todo, y aparte de los felinos, pero se establece quién es más fuerte. Es una coevolución, cada quien ha evolucionado por partes diferentes, ¿no? Por su dependencia, pero siempre hay uno más fuerte que el otro. Depredador y la presa. Muy bien, chicos. Bien, chicos. Chicos, no sé qué pasó con mi internet que se me... Mira, a todos los veo con cámara apagada. No sé por qué. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Un momentito. Vamos a desarrollar la práctica. Con adaptación. El individuo que no se adapta, pues no sobrevive. ¿Ya? Va de la mano esos dos términos. A ver, chicos, pregunta número 1. La presencia del triplete auge enina, uracilo y guanina, que significa inicio en el código genético. El auge es la metionina, pues el que da inicio a la cadena de proteína. Una evidencia de la evolución. ¿Te escucho? A ver. A su nuestra internet que se las caiguas. A ver, homoplasia, chicos, se refiere cuando dos animales pueden evolucionar de manera paralela sin ser de la misma especie. Por ejemplo, ¿no? La evolución de, como te decía, ¿no? De un cierto animal A y un cierto animal B, evolucionan ambos, pero ambos de manera paralela, pero ambos no son de la misma especie. Mejor dicho, ambos no surgen del mismo antepasado. Tienen las mismas características similares. Homo, igual, pero su evolución es distinta. Pero del mismo antepasado. A ver. Acá la respuesta solamente es molecular.
¿Ya, chicos? Porque acá no me hace término de una especie en particular. Por eso, si hablara de una especie en particular, diría que es homoplasia. No me habla de nadie molecular. 2. El proceso que favorece o desfavorece a ciertas características para que el organismo mejore o reduzca su supervivencia es denominado. Favorece o desfavorece ciertas características para que el organismo mejore o reduzca su supervivencia. A ver, ¿cuál sería aquí? Recuerda que la deriva génica es un mecanismo de evolución, algo así similar a lo que hablamos de la especiación, pero en este caso es una especie de rasgos que se pueden tomar al azar de una cierta población. Por ejemplo, la posa génica parte de una deriva génica, porque una posa génica que hay un conjunto de alelos que toman algunos nada más, que son los más fuertes, y generan una nueva población, que obviamente van a ser de caracteres más predominantes, más capaces de sobrevivir. Se refiere con deriva génica. A ver, por eso que favorece cierta característica para una mejor educación y supervivencia. Acá sería, chicos, deriva génica. ¿Ya? Deriva génica. Porque son procesos que pueden favorecer como desfavorecer ciertas características para que el organismo mejore el educación. Claro, lo que pasa es que en una posa génica, que hay un conjunto un conjunto de alelos, varias características, de ahí se puede extraer, o a la manera al azar, van a quedarse obviamente los que son menos evolucionados, y los que evolucionan mejor, entre ellos mismos se pueden generar nuevos individuos. Pero acá separa a los que no evolucionan porque no presentan características sobresalientes y los otros que sí. ¿Ya? 2 sería la D, chicos. 3. Darwin se basó en los datos D para explicar el mecanismo que rige fenómenos evolutivos. A ver, 3. Robert Malthus. Claro, luego que te comenté que, mira, acá hay dos personajes, Russell Wallace y Robert Malthus. Russell Wallace habla acerca de un tipo de selección natural, que con esto concreta Darwin su teoría, ¿no? Porque se siente apoyado por los aportes de Russell Wallace, hablando de selección natural. Pero Robert Malthus permite explicar el fenómeno evolutivo en base a la población y la alimentación. Recuerda que la alimentación influye mucho en la evolución, porque dependiendo del carácter más fuerte, ¿no? Son los que van a lograr, pues, sobresalir y conseguir su alimento. Los que evolucionan más, pues, ¿no? Ahí pues, hablamos del Homo habilis, el Homo erectus, ¿no? Que empiezan a tomar rasgos más evolutivos y se adaptan a la supervivencia, ¿no? Ahí hablamos de Robert Malthus. 4. ¿Qué concepto introdujo el holandés Hugo de Vries en el mecanismo evolutivo? A ver. El concepto de mutación, ¿verdad? El concepto de mutación. Pregunta, ¿cuál fue su objeto de experimentación de Hugo de Vries?
objeto evolutivo de Hugo de Vries para su estudio? A ver. La planta Oenotera lamarckiana. Con esa planta puedo explicar la mutación. Correcto. Pregunta 5. En 1901, Hugo de Vries publicó sus experimentos con plantas, ahí está, donde detectó marcadas diferencias entre las generaciones. Estos resultados le permitieron postular que, a ver las 5, escucho. A ver. Chicos, las 5, ¿cuál es la respuesta? La respuesta de la 5 es la C, ¿verdad? La 5 es la C. 6. Para demostrar la existencia de cambios evolutivos en las especies, se emplea la comparación de la anatomía y la función que cumplen los órganos. El esquema presente ahora, el esquema representa qué tipo de órganos. A ver. Delfín, nadar, topo, cavar. Órganos homólogos, ¿verdad? Mismo origen, diferente función. ¿Eso a qué tipo de evolución me lleva? A ver, ¿qué tipo de evolución me lleva? La pregunta 6, ¿a qué tipo de evolución me lleva? A ver, ¿qué dicen por aquí? ¿Divergente o convergente? A ver. Son órganos homólogos, ¿verdad? Sería divergente, claro. Los pinzones de Darwin tienen ciertas características que diferencian a las distintas especies entre sí. Por ejemplo, cada una de estas representa el adaptado al. A ver, 7. Los pinzones de Darwin, estudiados por Darwin. Fueron 13 pinzones, aunque hay libros que dicen que fueron 14, pero fueron 13. A ver, Darwin estudió 13 pinzones diferentes. Cuando Darwin viajó a las Islas Galápagos en su barco Beagle, lo que más le llamó la atención fue los pinzones y también las tortugas, sus caparazones. A ver, respuesta del número 7, ¿cuál es? La C, ¿verdad? Claro, el pico y el alimento que come. Pregunta, las alas de una mariposa y las alas de un ave, a pesar de tener diferentes orígenes, cumplen la misma función, ¿debido a qué proceso? A ver. 8. 8, ¿qué tipo de evolución sería ahí? Ala de mariposa y ala de un ave, ambas vuelan, pero ambas no son del mismo progenitor, no son vertebrados ambas. ¿Qué tipo de evolución sería? Una evolución de tipo convergente, ¿verdad? Tipo convergente. La evolución de muchas especies en periodos cortos, ¿cómo se le conoce? Ojo, en periodos cortos, ¿no? Recuerda que la especiación es en periodos largos. Aplica 3 tipos de aislamiento: reproductivo, geográfico y genético. En cambio, en periodos cortos, ¿cómo sería? Claro, reacción adaptativa, así es. Cuando escuchen periodos cortos y hay cambios,
expresión adaptativa. Cuando son periodos largos, hablamos de especiaciones, ¿ya? Porque eso es a través del tiempo, y participan 3 tipos de aislamiento: geográfico, geográfico, reproductivo y genético, ¿ya? En las especiaciones. El fósil Archaeopteryx, en uno de sus descubrimientos paleontológicos más importantes, constituye a un testimonio de ¿qué? ¿Qué aporte se dio luego de descubrirse el fósil Archaeopteryx? Es un descubrimiento paleontológico. ¿A qué conllevó ese descubrimiento? A ver, 10. Que las aves actuales evolucionaron a partir de formas reptilianas. Así es. Bien, chicos, excelente. Yo sé que esta parte evolutiva es mucha teoría, sé que a algunos les cansa, sí, yo comprendo, a mí tampoco me gusta mucho ese tema, pero es la parte más teórica que existe. La próxima semana entramos a origen de la vida, ¿ya? Próxima semana, también es un tema interesante, igual que este. Así que vengan repasando un poco para poder entender más rápido el